lo hemos invitado para conocer su punto de vista general sobre la acción de la Contraloría, porque hay quejas de muy diversos tipos. Hay algunos que creen que interviene demasiado y que obstaculiza el desarrollo de las instituciones públicas, está la Contraloría encima de que... Y por otra parte hay la queja contraria, que deja hacer o que es selectivo en su control. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su percepción de la institución a la que ha dedicado tantos años usted? Hola, Fernando. La Contraloría, como todos sabemos, es el ente autónomo del país que es responsable de velar por el uso de los recursos públicos. En ese sentido, es la entidad que hace la auditoría externa a las entidades del Estado. Ministerios, gobiernos regionales y municipalidades, a los 3 niveles. Es el auditor general. Pero también el Congreso. También al Congreso. Pero el Congreso es un... Bueno, vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso, por eso claro, porque el Congreso es el que nombra el Contralor, ¿no es cierto? Sí, ok. Siempre, en un país donde la corrupción se ha sistematizado, la corrupción es sistémica, está en todos lados y en todos los niveles, obviamente la presencia de la Contraloría es como una... En primer lugar, ¿por qué hay fiscales ahí y no contralores? Es una buena pregunta. La responsabilidad de analizar lo que mencionó el ministro sobre los 720 millones de soles en consultorías que según él no están bien dadas, sería responsabilidad de la Contraloría porque es el auditor del Estado la que tiene que revisar el buen uso de los recursos públicos. Que hubiera debido hacerlo desde hace 10 años, seguro, ¿no? Que lo ha Para hecho. No descubrir... Es que seguro que lo ha hecho. Pero no habla nada el señor Nelson Shackey, pero en otras ocasiones es muy locuaz. Lo que sucede es que la mayor cantidad de dinero que se pierde en corrupción está en la obra pública. Obviamente en los gastos por servicios y los gastos generales también hay una buena parte de corrupción. Sin embargo, sí, no tenemos noticias, al menos yo no tengo noticias sobre corrupción o de denuncias o hallazgos de corrupción por parte de la Contraloría en temas de consultorías. Pero sí lo que dijo el ministro, y ahí entro al tema... Bien grave, ¿no? 720 millones de soles. A ver, la cifra no sabemos si es buena o es mala, hasta que no sepamos qué hay adentro de la cifra. Soltar una cifra sin dar detalles, solamente decir que se han gastado innecesariamente, o no sé cuáles han sido las palabras exactas que dijo el ministro. Él pidió que la Contraloría participe, ¿eh? Él dijo, tendría que revisarlo la Contraloría. A ver, siempre piden cuando quieren soportarse en algo, se soportan en la Contraloría, ¿no? La Contraloría me va a acompañar. La Contraloría ya está. Hay una oficina de control institucional. Y si para dar una información de esa naturaleza, cuando en estricto rigor, y ya lo han mencionado muchos especialistas, que el mayor porcentaje de esas consultorías son válidas. Lo que sí, hay corrupción, sí, pues tenemos el ejemplo del año pasado donde había un festín de consultoría para contratar a los amigos del expresidente Castillo. Entonces, obviamente la palabra consultoría se ha maleado, perdóname la expresión, sí, se ha maleado, está maleada la expresión. Entonces, pero yo te puedo dar una lista de consultorías donde el Estado tiene que contratar especialistas y expertos porque no los puede tener a los expertos permanentemente en planilla. La planilla del Estado, el MEF, es muy riguroso y controla a todas las instituciones del Estado el número de personas que tiene. Entonces, en ese sentido, las consultorías que tienen que ver con evaluaciones, vamos a hablar del Ministerio de Educación. ¿Quién evalúa a los profesores? ¿Quién hace la evaluación PISA? Cuando haces una evaluación tienes que contratar a un tercero, porque si no, tiene que ser... hay cosas que tú no puedes hacer. Yo no puedo evaluar a mis alumnos porque yo soy responsable. Ahora, en el reproche no es solo que se hayan hecho y por ese monto, sino que hayan sido en buena cuenta dedicadas prioritariamente al Partido Morado. Bueno, a ver... Son 10 años, el comentario que hizo el ministro son 10 años. Estamos en el 2023, hace 10 años, son 2013, creo que habló desde 2014. A ver... ¿Por qué 2014? Usted que es un auditor experimentado. ¿Por qué tenemos que datar esto desde el gobierno de Humala, en buena cuenta Saavedra, no remontarlo a la época de Alan García, por ejemplo, en donde el ministro actual era funcionario? Pensar que su mensaje tiene un tinte político podría ser. Pregunto sobre fechas yo, no me mete en la política a mí, por favor, señor. Es que si uno se prepara para una cifra de esa magnitud, tiene que tener un sustento. O
O sea, yo no podría salir y decir, sí, pues se gasta en gasolina 300 millones de galones, ¿y en qué? ¿En camiones? ¿En Lima? ¿En la región sur? O sea, hay que dar un poquito más de información. Y eso ha alborotado a los analistas, a los líderes de opinión. Bueno, es chocante saber que se hayan podido usar ligeramente y peor aún con sesgo político ese monto de dinero. Si eso tiene algún viso de realidad, estamos ante una denuncia grave. ¿Tú sabes cuál es la institución que más gasta en consultorías en el país? O Sinermin. En primer lugar. El supervisor de energía. Claro, tiene que supervisar energía, electricidad, petróleo y tiene que hacer supervisiones de campo, planilla. Tiene que contratar expertos y se gasta un montón de plata y está bien, es su responsabilidad. Segundo lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De dónde salen los grandes proyectos financiados por el Banco Mundial, la cooperación internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la GIZ alemana? Contratan consultores y eso va en la línea de consultoría. Entonces, hay que separar la paja del trigo. Hay que separar muy bien, para aseverar hacer un comentario de esa naturaleza, que como te digo, ha alborotado a todo el ambiente político y económico del país, 720 millones en consultorías. ¿Verdad que es horroroso? Pero si uno empieza a desmenuzar, por ahí leí un artículo, un comentario, que el 80% de esas consultorías son evaluaciones de profesores en 10 años. O sea, divide 720 millones entre 10 o 72. Sí. Y de esos 72 habría que desagregar por año. Y luego, claro, después viene el comentario que es válido, que si el Partido Morado o el PPC o el Partido Aprista, a ver, cada gobierno ha tenido su gracia, ¿no es cierto? Sus consultores. Nosotros somos un país, según en el índice de transparencia internacional, uno de los países más corruptos del planeta. Estamos en el puesto 101 de 180 países. Lejísimos de Uruguay, lejísimos. Es el mejor de América Latina. El mejor de América Latina. Entonces, la corrupción y la mente del corrupto ha penetrado, se ha normalizado, la tolerancia a la corrupción es muy alta. El otro día me hicieron una pregunta en una entrevista que muchos decían que es buena la corrupción porque aceita la economía. Dije, falso. Al contrario, detiene a los buenos proveedores, detiene a los inversionistas extranjeros. Hay muchos inversionistas, te lo digo estoy conversando con amigos que tienen asesorías de afuera y ya no quieren venir al Perú por la corrupción. El señor Torres, de Ipsos, mencionó el otro día en su última encuesta que los dos principales problemas es seguridad, en primer lugar, e inmediatamente después, con 1 o 2 puntos de diferencia, corrupción. Yo lo pondría al revés, porque si no hubiera corrupción, la seguridad hubiera disminuido un montón. Porque tenemos un problema también de corrupción en todas las instituciones. Entonces, la corrupción y la inoperancia, inefectividad del Estado, pues es la que genera pues el momento Una en que estamos, palabra, ¿no? por favor, sobre las gestiones en el Congreso de la República, puesto que ha habido esta discusión en torno a decisiones para aumentar el gasto en materia de alimentación, mejorando la calidad de los servicios que se ofrecen a los congresistas, sobre todo los días de pleno. ¿Quién hace esa auditoría? Porque hay una oficina de control interno, nombrada por quién. A ver, yo tuve muchos problemas por designar al auditor de la Contraloría, porque las OSIs le pertenecen funcionalmente a la Contraloría, y hubieron muchos problemas para designar un auditor nuestro dentro del Congreso. No se logró. Porque los congresistas de esa época, querían ellos nombrarlo. Se oponían. Bueno, o sorpresa, ¿no? Sí, no me sorprende. Pero el auditor que han designado, ahorita acabo de ver una carta que han designado, que el auditor interno va a hacer una revisión. No sé si los gastos de pasaje, no sé si el buffet. Contrato, me parece el contrato nuevo que se ha hecho para el servicio de alimentación. Este tema del buffet, en principio, tiene más costo político que un costo económico. Vamos a ver si hay corrupción, ¿no es cierto? En la contratación, de los 80 soles podrían haber sido 60, no lo sabemos. El tema es cómo se nos ocurre. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido aprobar tremendo desliz. Es un desliz político que en un momento donde todo el mundo ha puesto los ojos, tanto en el Ejecutivo, por lo que estamos escuchando a Marisol Pérez Tello, y tanto en el Congreso, debe de cuidarse. Pues. Entonces ahí hay alguien que tiene que asumir la responsabilidad y creo que tiene que ser administrativa, ¿no?
no sé si la Junta Directiva, aunque dice que tiene que haberlo aprobado por la Junta Directiva, ¿no? ¿Leerá uno ese tipo de contratos cuando estás metido en problemas políticos enormes? No estoy seguro. ¿Te das cuenta que estamos perdiendo, según los análisis que ha hecho la Contraloría, 25.000 millones de soles por año en corrupción? Vamos a ver si esa cifra es exacta, ¿no? No importa. Y estamos discutiendo cómo nos perdemos el tiempo, ¿no? Discutiendo estas cosas cuando la Presidenta de la República debería liderar un gran movimiento de lucha contra la corrupción. Llamar a un grupo de notables y que le digan lo que tiene que hacer. Usted preside una institución dedicada a eso. ¿Qué recomendaciones haría para que esa cruzada sea eficaz? La primera es que la primera persona que personifica a la nación asume el liderazgo, que levante la mano y empiece a trabajar en ese tema. Segundo, tiene que haber una reforma, una reingeniería en la gestión pública, porque el problema de recursos humanos es gravísimo. Ya lo hemos visto por consultorías, CAS. Los CAS ahora, de acuerdo a la última norma, son permanentes, ¿cierto? Ha habido una ley que les ha dado estabilidad. La falta de capacitación, los problemas de la regionalización. Tenemos tantos problemas que generan corrupción que hay que hacer mejor gestión pública. Control interno y una serie de mecanismos. Por ejemplo, nos están pidiendo la certificación ISO antisoborno en algunos casos. Lo otro es educación en valores, campaña sistémica. Tú sabes que la corrupción se contagia, es contagiosa. Lo malo se contagia, si uno está en un ambiente donde está rodeado de delincuentes, se convierte en delincuente. Pero si empezamos a hacer una campaña nacional promovida entre privados y sector público, todos juntos, para interiorizar a los jóvenes que la corrupción mata, que la corrupción atenta contra los derechos humanos, yo creo que se puede generar un fuerte cambio. Que la corrupción produce cólera, produce descontento, produce manifestaciones, produce violencia en estas manifestaciones. La salud, Fernando. ¿Por qué está así? ¿Porque somos pobres? ¿Porque no tenemos inteligencia? No, porque la plata no llega. De acuerdo a las normas de regionalización, las regiones manejan la salud y manejan la educación. Yo por ahí escuché en un foro decir que se les deberían quitar esas responsabilidades y centralizarlas en un gran ente que vea la educación integral del país. Los colegios los manejan las provincias. ¿Por qué no tienen? La infraestructura ahorita, hay colegios que no pueden operar. O sea, la regionalización es una regionalización fallida. Y por otro lado estamos en un estado disfuncional. O sea, caldo de cultivo para la corrupción, como tú mencionaste al comienzo, Bueno, ¿no? Señor Fouad Kourid, tendremos que esperar el próximo informe de su institución, integridad y gobernanza, para saber qué campos merecen que los miremos más de cerca y qué ideas nuevas aparecen en esta lucha contra la corrupción. Muchas gracias por estar acá. Que tenga usted muy buenas noches.